Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miss Eloís, soy profesora de inglés y también hablo varios idiomas y el día de hoy quiero hablar de este tema que lo he escuchado muchas veces, lo he visto muchas veces en la publicidad de cursos online y de como gurús o coaches de idiomas que te prometen hablar en 3 meses o en 6 meses y cosas un poco a veces realistas. Por favor, nunca vayas a caer en ese tipo de... Pues la verdad es que sí, de cursos que lo único que quieren es que tú pagues una cantidad y que muchas veces ni siquiera son tan reales. Así que yo te quiero explicar aquí un poco o desmitificar esta idea de que no necesitas gramática para hablar un idioma. Ahora, esta es una unpopular opinion. Yo sé que hay mucha gente que te promete que es posible y hasta cierto grado sí, y justamente eso es lo que vamos a hablar aquí, pero como siempre no del todo. Este mundo no es blanco y negro, este mundo tiene muchos matices y aprender idiomas no es diferente. Entonces, si tú estás en un punto intermedio, incluso como principiante, aunque yo me especializo más en ayudar a estudiantes intermedios justamente a salir como que del nivel intermedio para dar el salto a llegar a avanzados, también como principiante te puede ayudar tal vez entender que la gramática no es tu enemiga y que sobre todo como adulto, si estás aprendiendo tu idioma, es hasta cierto punto necesaria, porque nuestros procesos cognitivos no son iguales a los de un niño, a los de un bebé, que para ellos es distinto aprender la forma del idioma o de adquirirlo, ¿no? Entonces, uno como adulto, no es que sea imposible aprender un idioma, porque yo como adulta he estudiado ya varios idiomas y los he logrado hablar a diferentes niveles, claro. El que mejor he aprendido es el inglés, pero no significa que como adulto no lo logres, y todo es cuestión de tener una estructura, de seguir una secuencia, de entender cómo funciona nuestro cerebro y sobre todo de entender que nuestro cerebro es una máquina maravillosa que verdaderamente puede aprender lo que quiere y lo que sea. ¿Qué pasa? Que a veces nuestro contexto nos tiene el cerebro muy cansado, es verdad. Scrollear tantas veces cansa el cerebro, trabajar tantas horas cansa el cerebro, pero de que se puede, y justamente eso es lo que yo te quiero ayudar a que tú aprendas, ¿no? Porque yo sé que mucha gente quiere aprender un idioma y se siente frustrada, y una de las primeras frustraciones es la gramática. Nos han hecho creer los gurús de moda y los influencers que puedes aprender un idioma sin gramática, pero para mí es un mito. Ahora, perdón si de repente volteo acá porque tengo mis notas para poder decirte o poder expresarte, ¿no? ¿Por qué es que esto no es necesariamente cierto? Entonces, vamos a empezar con el mito de que no necesitas gramática. Y yo te quiero decir que muchas veces el origen de esto o de que te han vendido esta idea es eso, que te la han querido vender, porque es un tipo de marketing que intenta llegar a personas que quieren aprender un idioma sin tanto estrés. Y viene pues muy fundamentado, ¿no? De personas que tal vez o estudiaron un idioma y lo aprendieron con el método que antiguamente se utilizaba, ¿no? Que era únicamente basado en que tú aprendieras reglas, en que memorizaras, que yo siempre a mis alumnos les digo, no memoricen nada, porque la memoria hasta cierto punto nos va a fallar. Que simplemente les enseñaban miles de reglas, miles de tablas de conjugación, que a lo mejor lo único que hacían en la clase era hacer muchos ejercicios, pero sin ningún contexto, y entonces sientes que hay como que una desconexión entre lo que aprendes y lo que verdaderamente vas a usar como alguien que quiere hablar un idioma o que lo quiere entender. Entonces, ¿qué pasa? Si lo único que hacen en tu curso es aprender gramática y no te complementan con que tú además entiendas el vocabulario, con que lo veas en un contexto, con que lo practiques, porque también la clase es para que tú lo practiques, y no me refiero nada más a hacer ejercicios, que esos ejercicios claro que ayudan y son muy buenos, yo no estoy diciendo que no sean buenos, pero que si solo te quedas de eso y no lo pones en uso, ¿no? Más que práctica, en uso, claro que pues va a ser muy frustrante. Entonces, ¿cómo ocurrió esto en algún momento de la historia de la enseñanza de los idiomas, ¿no? Porque fue un método que surgió más o menos en los 50, que creían que solo enseñándole a los alumnos las reglas de cómo se formaban las oraciones o cómo se expresaban las ideas iban a aprender un idioma. Pues lo que hubo fue un resultado de gente muy frustrada, muy cansada, que simplemente dijo, ¿sabes qué?
yo no estoy hecho para aprender idiomas. ¿Y qué pasó? Que llegaron estas personas, ¿no? Muy inteligentes, claro, que seguramente conocían muy bien cómo funcionaban estas cosas y dijeron, yo te voy a dar un método que sí va a servir y adivina que no van a ser como tus clases normales. No vas a tener que conjugar, no vas a tener que aprenderte palabras, ni memorizarlas, ni estar contestando un libro nada más. Y en esto no vamos a ver nada de gramática. Así que ahí empezó a surgir como que esta idea de que la gramática es igual a frustración, la gramática es igual a no poder avanzar, a tal vez estas experiencias un poquito traumáticas, y entonces de ahí como que yo creo que de ahí es de donde viene como que esta idea de que no necesitas gramática para aprender. Pero esto lo dicen personas de marketing, no personas que se dedican a enseñar idiomas, ni a aprenderlos, ni a entender cómo funciona la mente, y que en realidad, te repito, no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay muchos matices y la gramática es una parte esencial del idioma. Incluso tú que hablas español, eso también fue como que un gran punto de venta, ¿no? De mira, tú hablas español y nunca aprendiste gramática y lo hablas. Lo que no te dicen es que el cerebro tiene diferentes tipos de etapas de desarrollo y también el aprendizaje va muy de la mano de eso. Entonces, un niño, un bebé, sí que puede aprender un idioma sin gramática porque él no lo está estudiando ni lo está aprendiendo como tal, lo está adquiriendo. Adquirir el lenguaje es otra función y es otro tipo de procesamiento, digamos, que hacemos para justamente poder después utilizarlo. No significa que como adultos no también tengamos esta facilidad de adquirirlo, pero te repito, estamos ya en otro contexto, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos, estudiamos, no le podemos estar inmersos así como un bebé, ¿no? Que está rodeado del idioma todo el tiempo. Muchos tenemos que eficientar nuestro tiempo, decir, solo tengo 3 horas a la semana, a lo mejor 1 para mi clase y 2 para yo estudiar o practicar. Entonces, por eso es que no necesariamente es que sea igual que como cuando eres un bebé la manera en la que tú vas a aprender un idioma. Claro que la adquisición sí la podemos trabajar como adultos y esto es cuando yo te recomiendo, ve series, escucha canciones, habla con personas aunque te equivoques y intenta prestar atención a ellos cómo hablan. Eso es adquirir como adulto. Pero si como adulto solo te quedas en esa parte y no refuerzas con otras cosas, ¿no? Con una estructura guiada, con un profe que te esté guiando, o ahora que ya tenemos tantos recursos, ¿no? Que tú estudies de forma autónoma, pero con cierta guía, te vas a quedar también como que pues atorado y vas a decir, es que ya he visto 1000 horas de contenido, ¿por qué todavía no lo puedo hablar? Es muy normal, o sea, a menos que tú tengas todo el tiempo y cero presión para estar constantemente exponiendo a eso, es muy difícil que tú logres aprender así solo como un bebé otro idioma. Entonces, todo esto viene un poco de marketing, de gente que no entiende tanto los procesos de cómo se enseña y de cómo se aprende, ¿no? Y está bien, su trabajo no es saberlo, su trabajo es venderlo. Entonces, se ha dado este mito de que no necesitas gramática para aprender. Mi segundo punto o cuestión de la que quiero hablar es que ya como adulto aprender un idioma es aprender una habilidad, ¿no? Regresamos al tema del bebé. El bebé está totalmente inmerso, el bebé no está aprendiendo, el bebé está adquiriendo. Pero tú como adulto sí que lo necesitas, no tienes 2 años como un bebé para decir tu primera palabra, para decir mamá o papá. Tú seguramente tienes una entrevista de trabajo, un intercambio, algo que quieres lograr y por lo que lo necesitas. Así que tenemos que cambiar un poco la forma en la que lo vas a aprender y entonces no es así como que, un día simplemente voy a despertar y diré una palabra y eventualmente diré más. No, es una habilidad. ¿Y a qué me refiero? Es algo como aprender a nadar o aprender a tocar un instrumento musical. Pongamos la idea de nadar. Obviamente te pueden tirar al agua y entonces puedes aprender medio a patalear e intentar no ahogarte y claro que entonces si lo decimos pues ya aprendiste a nadar, ¿no? Entonces puede pasar algo similar con un idioma. Puedes entrar a una clase donde te están hablando todo el tiempo en inglés, te van a poner una frase, tú la vas a repetir y nuestro cerebro es tan poderoso que va a poder como que empezar a intuir qué es lo que está pasando y qué es lo que está diciendo y excelente, ¿no? Podrás decir y seguramente es lo que puedes hacer ahora, my name is, I am, o sea, las frases que todos aprendemos porque además son las que constantemente en el primer nivel te repiten, así que eso seguramente en algún momento lo llegas a dominar. Pero ¿qué pasa? Así como alguien que, ok, a mí me tiraron al agua y ya puedo patalear y no me puedo ahogar, lo está logrando, hay una diferencia muy grande entre alguien que no se ahoga y alguien que nada profesionalmente.
un nadador profesional necesita técnicas, necesita entrenamiento, necesita disciplina, necesita un coach que le esté diciendo cómo mover el brazo, cómo no, por ponerte un ejemplo muy visual. Lo mismo va a pasar cuando aprendas un idioma. Puedes, lo que dicen, defenderte en el idioma, decir unas cuantas cosas, hablarlo, pero si tú quieres pasar simplemente de, ok, sé decir una o dos cosas, a verdaderamente tener una habilidad más avanzada, claro que necesitas entenderlo cómo funciona. Y parte de entender cómo funciona, más allá de comunicar ideas básicas, es entender la forma, para tener precisión. Porque no es lo mismo que yo te diga I'm thinking to go o I'm thinking of go, que yo te dijera I'm thinking of going, que es la forma precisa en la que tú dices o expresas que estás pensando en hacer algo en inglés. Entonces, ¿eso cómo se logra? Pues con precisión. Y muchas veces la precisión va de la mano de la gramática. Ahora, yo no te digo que te tengas que volver un experto y que tengas que aprender el nombre de todos los tiempos verbales o de cada elemento de una oración. O sea, claro que no, porque no eres ni un lingüista ni un profesor de idiomas. Pero, aunque no lo creas, en todo esto viene cuestiones gramaticales integradas, por así decirlo, ¿no? Que sepas cuál preposición utilizar o qué partícula utilizar o qué tiempo verbal para sonar pues como alguien que lo habla de manera correcta, ¿no? No me gusta decirlo bien o mal porque eso en realidad es subjetivo, pero de manera precisa tal vez es la mejor forma de decirlo. Entonces, así como un nadador tiene que no solamente meterse al agua y patalear para nadar más rápido, sino que necesita técnica, entrenamiento, guía, también alguien que quiere pasar de lo básico, ¿no? De decir, ok, ya más o menos voy entendiendo, decir, ok, ahora sí quiero refinar, ¿no? Mi forma de hablar, ahora sí quiero sonar más cercano a un nativo. En algún momento, así como este nadador necesita su técnica, su coaching, tú también vas a necesitar esa técnica, ese coaching. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues nosotros no tenemos que ir al gimnasio, ni tener que hacer ejercicios especiales, ni movimientos, pero sí que tenemos que ir al salón de clases, ¿no? Pensémoslo. Y por salón de clases no me refiero a un lugar físico, ¿no? O a tener un maestro, sino a ese espacio mental que tú le das a tu mente para concentrarte al 100 en lo que estás haciendo. De decir, ok, no nomás me voy a poner a ver una serie o a escuchar un podcast, sino que intencionalmente voy a estarle prestando atención a lo que me están explicando, ya sea con un video que te está enseñando a decir algo, o con un libro, o con ejercicios. O sea, sí necesitas esa intención y esa concentración, y necesitas ir desbordando, desglosando, ¿no? ¿De dónde viene esto? Ah, ok, ¿por qué puedo decir I go y no I went? Or I have been y no I have gone, or I have went. Ese tipo de cosas lo necesitas, y lo necesitas ir acomodando, digamos, como un rompecabezas para armar el sentido de todo. Entonces, ¿qué pasa aquí con la gramática y por qué nos dicen de que no, es que te está traumando o es que te está impidiendo avanzar? Y es porque muchas veces sí es cierto que hay muchos profes que lo pueden hablar muy bien, pero no necesariamente te saben cómo enseñar. Entonces, aquí te doy algunos tips por si tú ya has estudiado gramática y tienes como el trauma de decir es que simplemente por más que lo estudio y por más que leo manuales y por más que respondo ejercicios, no lo estoy logrando. Aquí los anoté, y algunos tips es que lo aprendas en contexto. Entonces, sí que es necesario que tengas tú como que el punto gramatical de hoy que quiero aprender, no sé, pongamos el uso del pasado simple versus el pasado continuo. Pero no te llenes solamente de reglas o de la teoría de el pasado simple se usa en esto y el pasado continuo en esto, sino que en vez de memorizarte la regla, lo veas en un contexto. Muchas veces los libros de hoy ya te incluyen como textos, diálogos, ejemplos. Todo eso es para que tú veas el contexto en el que se utiliza. Pero puedes salir del libro y puedes buscar en internet ahora, ¿no? Un show específicamente, ¿no? Hay tantos videos aquí en YouTube donde te muestran, ¿no? Pedacitos de cuándo se usa este tiempo verbal en esta caricatura o en este show, o un podcast que en especial se enfoque en enseñanza, ¿no? Entonces te pongan muchos más ejemplos, o simplemente cuando tú estás leyendo un artículo de algo que te interesa o viendo un podcast, intentes prestar atención. Y de nuevo te recuerdo, de manera intencional, no es nada más ver el podcast o la serie para relajarte, sino que intentes prestar atención a cuando eso que estás aprendiendo se utiliza. Entonces, no memorices solo la regla suelta, contextualízalo. Segundo,
tienes que aceptar que algunos aspectos del idioma no van a tener sentido de inmediato. A veces vas a decir, es que ¿por qué yo tengo que decir tú en vez de with con algunas frases, ¿no? Por ejemplo, en español decimos estoy casado con Juanito y en inglés decimos I'm married to. Entonces, a lo mejor tu cerebro le va a hacer ruido. Tienes que aceptar que no siempre va a tener sentido por qué se dice de una forma y no de otra. Y simplemente practicar, de nuevo, fijarte en el contexto y relajarte un poco, o sea, dejarlo ir, aceptar que así es y simplemente concentrarte en continuar y confiar en el proceso, que si el día de hoy no lo estás entendiendo y te está costando trabajo, es lo más normal del mundo. Tú no aprendiste a hablar tampoco desde que naciste y dijiste, porque nací en México y mis papás me dijeron, hola, yo también lo puedo hacer, sino que lleva tiempo y que eventualmente ese conocimiento, digamos que va a madurar y entonces más fácilmente con práctica y con constancia lo vas a lograr. Eso es la clave, práctica y constancia. Y lo segundo es que te expongas también a ejemplos reales, no solo del libro, de nuevo, ¿no? Te repito, en los libros es, digamos, como la parte del gimnasio, donde estamos haciendo el ejercicio, así, el movimiento una y otra vez. Pero la vida real es cuándo vas a utilizar ese movimiento, ¿no? A lo mejor yo entrené mucho a hacer sentadillas porque me encanta ir de viaje y entonces la vida real es que yo sé cargar la maleta y ponerla sin lastimarme. Entonces, lo mismo, el libro es tu gimnasio, es tu entorno seguro, es tu entorno controlado para que practiques muchísimo, muchísimo lo que sea que tú estás intentando aprender. Pero la vida real es justamente exponerte y también aceptar las cosas como vienen, ya sea hablar con alguien en inglés, puede ser una clase de conversación solamente para que aprendas a hablar. Si no tienes dinero, porque yo lo entiendo, hay muchas personas que no tenemos dinero para exponernos, utilizar la tecnología que hoy tenemos a la mano, la inteligencia artificial o simplemente ver podcasts, y aquí sí ya te digo, sin esa como ansia de estar notando cada expresión ni nada, sino simplemente aceptarlo como viene, y ahí es donde sí juega un poco la parte de la adquisición, ¿no? Decir, aquí ya no me estoy concentrando en el libro, aquí ya no me estoy concentrando en los ejercicios, simplemente me estoy exponiendo a la forma en que la gente habla y haciendo lo mejor que pueda para entenderlo, porque también tienes que saber eso. No lo vas a entender todo a la primera, no te desesperes si no pasa. Es un proceso que lleva tiempo, que tienes que ejercitarlo todos los días, pero que lo vas a lograr y que va a llegar. Ahora, ¿qué te puede llegar a pasar después? Que si tú solamente empiezas a adquirir y practicar y nunca le das su tiempo y su espacio al estudio de la gramática, lo que va a pasar es que sí vas a poder hablarlo, claro que sí lo vas a lograr, vas a poder entenderlo, pero de eso a que lo logres expresar correctamente, ¿no? Con esta precisión de la que te hablaba antes, eso es otra historia. Si a ti no te interesa llegar a eso, entonces tranquilo y despreocúpate. Pero si tú lo que quieres sí es buscar algo como más, pues sí, de nuevo, preciso, porque lo necesitas para un contexto que te lo exija, ¿no? Pensemos estudiar en el extranjero, escribir artículos o un trabajo donde la habilidad lingüística sí sea altamente valorada, ¿no? Pensemos que vas a trabajar en política, pensemos que vas a trabajar en marketing y comunicar ideas en otro idioma. Entonces ahí sí, amigo mío, amiga mía, necesitas tener esta precisión que se va a lograr con intencionalmente prestarle atención a la gramática. Y para este tipo de personas que tienen este tipo de metas, yo sí recomiendo mucho los manuales, ¿no? Esos que te han hecho odiar. Aquí sí va a ser un curso intensivo para ti misma, para que tú lo hagas y justamente puedas ir puliendo todas esas cositas que a lo mejor se te van o te están impidiendo sonar como tan avanzado como tú quisieras. ¿Que va a ser rápido? Claro que no. ¿Que vas a necesitar disciplina? Claro que sí. Que a lo mejor en algún momento necesitarás contactar a algún tutor, puede que, pero en realidad yo te diría, esta parte es un poco más sencilla porque la puedes hacer tú misma. Hay muchos manuales en internet, hay muchas páginas en internet que se enfocan en enseñarte gramática, y yo te diría, si ya estás en este punto, obviamente no inicies con gramática básica, busca manuales de gramática avanzada, busca páginas que se dediquen también, ¿no?, a como textos o contextos más avanzados, y va a ser un gran complemento. Ahora, creo que esa es otra cosa
que la gramática, como todo, es un complemento. Si solo basas tu aprendizaje en la gramática, pues eventualmente vas a tener un hueco muy grande en muchas otras habilidades, que son las habilidades de hablar, de entender, de tener solo expresiones coloquiales, ¿no? Que no analices de que este es el artículo y este es el sustantivo y este es el... No, expresiones coloquiales que puedes aprender en lo que se llama chunks, que es decir, como que toda una expresión en vez de uno por uno, palabra por palabra. Entonces, claro que, de nuevo, es uno de los muchos complementos del aprendizaje de idiomas, y por eso de ahí también viene ese trauma, ¿no? De que solo se centran en eso y no te permiten explorar más cosas. Entonces, de nuevo, la gramática es tu amiga, no es el villano de la historia, no es lo que te está impidiendo aprender. Hasta cierto punto es necesaria entenderla, conocerla, pensarla para que tú ganes esta como fluidez, para que tú subas a este nivel y que no te quedes solamente en la parte más básica, decir, bueno, pues ya entiendo, ya me defiendo, pero hay algo que no estoy logrando todavía ver. Y muchas veces pensar en la gramática de manera crítica va a hacer la diferencia en esto. Entonces, espero que con esto yo te haya podido ayudar y despejar algunas dudas. Yo no te estoy diciendo que un método es mejor que otro. Creo que el mejor método es el que va con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad hablar, o sea que lo primero que yo tengo que hacer es hablar. Entonces mi método es primero rodearme del idioma, estudiar por mi cuenta, y ya después que ya tengo como que un poquito más de confianza, a lo mejor sí unirme a un club de conversación o a una clase más avanzada, pero es lo que a mí me funciona. Hay gente que no le gusta estudiar solos y desde el inicio quieren estudiar con un maestro en un grupo, y también está bien. Entonces hay gente a la que la gramática de verdad le da un dolor de cabeza, también es posible que eso ocurra y está muy bien. Entonces dedícale el menor tiempo a eso, pero dedícale un rato, porque vas a ver que te va a ir como que abriendo los ojos, decir, entonces por eso digo esto y no lo otro, o por esto utilizo esta palabra y no aquella otra. Pero al final del día creo que como estudiantes de idiomas no puedes depender solamente ni de un libro, ni de un maestro, ni de una clase. Como siempre, tienes que aprender a autogestionarlo y a guiarte por tu curiosidad. O sea, guíate por lo que a ti te gusta. Si te gusta aprender sobre medicina, sobre cine, ¿no? Busca contenido en ese idioma e intenta integrarlo a todo esto que estás aprendiendo. Que si te dieron una regla, ve cómo se aplica en a lo mejor algo que viste hoy, o algo que leíste, o algo que estás escuchando, etcétera. Entonces, bueno, espero que con esto hayas tenido como un poquito de insight, lo que yo digo, ¿no? Como la perspectiva desde el punto de vista de una profesora. Y cuéntame si tienes alguna historia de terror con algún maestro que te enseñaba mucha gramática, o si al revés, si sientes que a partir de que lo empezaste a estudiar como con un poquito más de intención, mejoraste, también puede ser. O si todo lo que te dije te pareció que es como demasiado complicado y que en ti no aplica, también está más que bienvenido. Así que espero que este podcast te haya gustado y nos veremos muy pronto la próxima vez. Chao.